Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Karina Fernández y soy profesora de psicología. Estamos transmitiendo de Buenos Aires, Argentina. Estamos en el programa de todos los jueves, que es Empoderamiento Educativo, del canal RBP TV Digital. Y nuestro tema de hoy es Estrés Burnout. Y tenemos una invitada especial que ya había participado la vez pasada en el programa sobre la ansiedad académica. Bueno, ella es la licenciada Lorena Morris, que tiene una formación cognitiva conductual, tiene como 25 años de experiencia en el área clínica y en diversas áreas. Y bueno, les recordamos que este programa llega gracias a la Fundación Ebaúl de Pinocho de Ecuador. Y agradecemos al programa RBP TV Digital de Ecuador. Bueno, hola Lorena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Muchas gracias nuevamente por la invitación. Para un tema que también es de tanta demanda, ¿no? Un tema consultorio y, bueno, también el ámbito docente, es donde vos también lo estarás viendo asiduamente, ¿no? Sí. Sí, este tema que está pasando mucho, que se está hablando en estos últimos años, porque antes no se hablaba tanto de este tema, y cómo también nos afectó el tema de la virtualidad, el tema de la tecnología, sobre todo en algunas profesiones se ve más esto, como por ejemplo lo que Ujú. es en el ámbito de salud, lo que son los médicos, los enfermeros, que el año pasado y este año tuvieron que trabajar en este contexto tan difícil, tan duro de la pandemia, y también el tema de los docentes, con el tema de este cambio de la presencialidad al momento de la virtualidad. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Bueno, sobre todo esto que vos estás describiendo tiene que ver con lo que, digamos, se denominó fatiga pandémica, ¿sí? Esta fatiga pandémica nos afectó a todos, pero, digamos, lo que se conjugó como cuadro que hoy nos convoca a describir es esta cuestión del síndrome de burnout, significa síndrome de quemado, que curiosamente el término se acuñó en una clínica psiquiátrica, donde, bueno, los profesionales de la salud mental eran quienes no podían dar una total respuesta adaptativa a, bueno, a los frentes problemáticos. Entonces, básicamente este síndrome se caracteriza por un agotamiento de tipo emocional, sobre todo por apatía, por irritabilidad y por desmotivación. Y en el área de lo mental es notable el déficit de atención, de concentración, de memoria, disminución en el rendimiento, baja del rendimiento. Es importante destacar que, obviamente, como decías vos, digamos, el tema de la epidemia, digamos, de todo lo que implicó el cambio abrupto e inmediato, también representó una exigencia de buenas a primera, ¿no? Porque no pudimos, como todo factor de estrés, digamos, o sea, uno tiene que, para poder adaptarse a la vida, desarrollar recursos, entonces no pudimos a nivel calendario terminar de asimilar con los tiempos del psiquismo. Entonces, sumado que, por supuesto, para, digamos, para incurrir o para detonar, denotar, también detonar, porque síndrome del quemado es lo que muchas veces las personas dicen, ¿no? Pero para denotar esto, este cuadro tiene que ver con cuadro de estrés crónico, donde también hay factores de personalidad y factores ambientales que se conjugaron de una forma explosiva. Factores de mucha exigencia, el factor sorpresa, como decíamos, el nivel de tristeza también a nivel social, ¿no? Porque esto tenía que ver con lo sanitario y con cuestiones de vida o muerte. Y bueno, y también hay otras cuestiones que tienen que ver con el clima de hostilidad que en muchos trabajos puede suceder, que hace que también se exacerbe estos cuadros. Pero bueno, acá estamos, ¿no? Pudiendo visibilizarlo, porque la realidad es que siempre, como digo, hay una salida. El punto está en identificarlo primero para ver qué se puede hacer con cada una de las historias de vida. Claro. Y por ejemplo, ¿cómo se puede saber que alguien está pasando por ese estrés, un no? Que se le dice en realidad cabeza quemada, ¿no? Sí, 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 justamente por el término en inglés, ¿no? De quemado. Bueno, básicamente, digamos, el trabajador, este es un síndrome que se llama por desgaste profesional o ocupacional. El trabajador va pasando por distintas instancias.
Una es, inicialmente hay entusiasmo, hay fuerzas, ¿sí? Luego hay una etapa de estancamiento, donde ya, bueno, los recursos internos no pueden dar respuesta a la sobrecarga que desde el afuera, o sea, en realidad internamente se siente la sobrecarga porque las exigencias de la afuera son abrumadoras. Entonces ya ahí empieza a disminuir todo lo que tiene que ver con un afrontamiento más adaptativo y más enérgico. Luego aparecen sentimientos de frustración y ahí es donde ya pueden aparecer sintomatologías, no solamente la frustración como una sintomatología emocional, sino también sintomatologías de tipo físico, algunas leves y algunas más exacerbadas, ¿no? Y después finalmente el cuadro es esa sensación de agotamiento, abatimiento, apatía, irritabilidad, desmotivación. Insisto con esto porque ese es el punto que denota, digamos, una básicamente insatisfacción en el ámbito laboral, pero contamina todas las áreas de la persona. La persona no puede poner límite a ese malestar que transita en la esfera laboral y aparecen alteraciones del sueño, del apetito, hábitos poco saludables, bueno, tensión en los vínculos, porque todo se va como contaminando. Sí, por ejemplo, una de las cosas que había estudiado en psicopatología es que uno tiene que tener en cuenta el tema de las series complementarias. Según las series complementarias de Freud, que uno dice, bueno, uno para que se desencadene una situación patológica, uno es la carga genética, después las situaciones infantiles Sí, o traumáticas, y uno sí, las experiencias infantiles o las experiencias, por ejemplo, traumáticas no resueltas. Y hay uno que claro. agrega el doctor Reboira, no sé si una vez lo escuchaste, lo leíste, que es un doctor que habla de un psiquiatra, donde él habla como una cuarta serie complementaria y tan importante, y ahora lo relaciono con el tema laboral, el factor social. Qué tan importante esto, ¿no? De los ambientes tóxicos, porque muchas veces, ¿cómo podemos cambiar este ambiente tóxico? Por ejemplo, en lo que es nivel escolar, que te puedo decir, tenemos que tener en cuenta que hay diferentes culturas institucionales, que puede ser un contexto más familiar, puede ser un contexto más burocrático, donde hay una mala organización en la organización laboral a nivel escolar, en situaciones también más que nada administrativo, de papeles. Después tenemos una situación más de concernación, de negociación, que ese sería el indicado en lo que es a nivel escolar, y sobre todo en diferentes empresas. Por ejemplo, en mi caso yo trabajé hace años antes en una empresa Unilever, donde tuve mucho apoyo del sindicato cuando tuve un problema en el tema laboral. Lo bueno es también saber los derechos que uno tiene como trabajadores. Hay empresas que tienen en cuenta este estrés, un no, pero muchas veces hacen campaña de prevención, se dedican los psicólogos, algunas veces tienen que ir psicólogos externos, está también el tema de los recursos, la parte de recursos humanos, y por ejemplo, en lo que es el tema de psicología institucional y organizacional, por ejemplo, muchas veces se pide para hacer un análisis institucional, ya sea una institución, una escuela, un colegio o un hospital o una organización empresarial, que vaya una persona externa, pero muchas veces esto les cuesta ver a las personas que trabajan como liderazgo en lo que es en una empresa o también un establecimiento, tanto hospital o colegio. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Sí, bueno, respecto a lo que decías de las series complementarias, o sea, bueno, yo como tengo una formación cognitivo-conductual, igualmente adhiero porque esos conceptos, o sea, básicamente tienen que ver con lo que inicialmente decía, ¿no? Digamos, la tendencia que tenemos cada una de las personas, ya sea desde una predisposición biológica, una predisposición psicológica general y una predisposición psicológica individual. Entonces, la combinación de, como decías vos, cómo uno aprendió a vivir y ver el mundo, a tramitar las angustias, a afrontar los problemas, todo eso se va aprendiendo claramente en la niñez. Luego también hay factores que tienen que ver con factores estresantes, factores traumáticos, que muchas veces, digamos, de alguna forma van como, bueno, empobreciendo la posibilidad de una respuesta adaptativa y más saludable. Y sobre todo, digamos esto, poder ver que
con la pandemia apareció mucha sumatoria de factores, digamos, precipitantes, ¿sí? A esto que estaba ya predispuesto, o sea, los factores predisponentes de base, sumado a los factores precipitantes. Entonces, tal cual como vos decís, es importante que las instituciones puedan hacer algo con ello, que puedan detectarlo mediante un diagnóstico situacional. A veces hacen caso omiso de esto, por eso está bueno saber, como decías, los derechos, no solamente del trabajador, sino también el derecho como persona. Yo lo que recomiendo siempre, y lo utilizo mucho en la esfera personal, es permitirse pequeños recreitos, pequeños breaks. Eso no implica una gran pérdida de tiempo en el trabajo, porque a veces las empresas están como muy preocupadas que desatiendas la función. No, la realidad es que puede ser ir a oxigenarte una ventana, ir al toilet, lavarse las manos, tomar agua, bueno, bajar, caminar, hacer cuestiones que tengan que ver con el moverse para liberar tensión física. Poder Estirarse, también elongar, eso. Yo lo hago en el tema elongar. laboral un poco, ¿viste? Ir al baño, ¿viste? Que a veces uno, por estar tan concentrado en la parte laboral, a veces se descuida, eso es tan importante. Tomarse ese tiempo también para Totalmente. el desayuno también. Sí, escuchar el cuerpo, escuchar el cansancio. Y aún así, si no existe, digamos, cansancio, pero sabés que podés tener una jornada abrumadora, tener pequeños bachecitos de tiempo, que a veces son representativos. Ya te digo, pueden ser 5 minutos acercarse a una ventana, pararse y sentarse, algo que tenga que ver con lo corporal. Después, pues, digamos, a nivel organización de la tarea, sí está bueno no dejarse avasallar incluso por uno mismo en querer saldar todos los pendientes de una. Las investigaciones dicen que en general hasta 3 pendientes el cerebro tolera bien. Después cuando empezamos a incorporar como determinada lista ya mucho más extensa, el multitasking no termina por ser efectivo, sino contrariamente, es hasta contraproducente, ¿no? Para el rendimiento y la efectividad y la productividad. Y luego dividir el trabajo en tareas cortitas y festejar los pequeños logros, ¿no? Y tratar de trabajar mucho, más allá de lo que te ofrezca, digamos, la empresa en cuanto a recursos humanos, trabajar mucho a nivel individual los límites, Sí, el tan poder sentir importante. que cierro la puerta de ese lugar y obviamente automáticamente el psiquismo no baja cortina, pero sí trabajar el límite que no contamine las áreas de la vida personal, ¿no? Tal cual. Sí, Entonces, eso es lo que nos cuesta bueno, tanto, yo creo, a la mayoría, ¿no? Saber poner los buenos límites de una comunicación asertiva. Yo creo que en estos casos se necesita mucho enseñar y educar, ya desde la niñez, como siempre digo, la educación emocional, cómo resolver un conflicto, porque todas estas herramientas te van a ayudar el día de mañana en un tema laboral, saber trabajar en equipo. Por eso es tan importante también las dinámicas grupales, cómo resolver un conflicto, cómo comunicarse de manera asertiva, porque muchas veces hay muchas fallas en el tema de la comunicación. totalmente, Cari, es así. La comunicación asertiva, básicamente yo les cuento a mis pacientes y a mis alumnos que tiene que ver con esto, con el poder decir las cosas cuidando qué digo, cómo lo digo, cuándo lo digo, sin caer en agresiones ni tampoco en un silencio que no es ni estratégico ni sano. Poder decir, poder expresar para llegar a acuerdos, como bien decías vos, poder llegar a negociaciones. La negociación siempre hay algo que ceder y hay algo que ganar. Si ambas partes no ganan y ceden, entonces no es negociación. Entonces, bueno, trabajar como decís vos, es maravilloso lo que acabas de decir. Trabajar la inteligencia emocional, ¿no? Que La básicamente se resiliencia. resume la resiliencia, porque de eso, o sea, justamente en la medida que la persona puede tolerar la adversidad y salir fortalecido, también es un caudal de energía motivacional para ir por más y por tener nuevas formas de afrontamiento. Y resumir esto de la inteligencia emocional en la capacidad del autoconocimiento, la autorregulación de las emociones, la automotivación, las habilidades sociales, entre ellas la comunicación asertiva. Eso está bueno visibilizarlo. En buena hora se está como divulgando bastante a nivel medios, a nivel redes,
¿no? Pero bueno, apropiarse de esto mediante un trabajo de introspección realmente amerita el poder desarrollar recursos, no solamente donde salimos beneficiados cada uno de nosotros, sino también nuestro entorno, porque una de las primeras causas que genera el estrés laboral es esta sensación de irritabilidad con el afuera, ¿no? Entonces toda la vida se va como empobreciendo. Y bueno, Claro. somos seres sociales por naturaleza. Y sí, por ejemplo, cuando se hace un análisis institucional también, prevenir también, porque muchas veces esperamos que haya un Claro. conflicto, una crisis como para resolver. Y no, también trabajar Sí. mucho, se debería trabajar mucho en el tema de la prevención. Sí, sí, en el tema de lo que pasa es que a veces las empresas especulan un poco con esta cuestión de, digamos, si tienen que contratar un profesional externo, especulan un poco hasta la llegada del conflicto, ¿no? Porque, bueno, es como desde algún lugar hasta donde no ven lo tangible de la problemática, no actúan. Pero digamos que se supone que la sociedad está evolucionando y que también como medida preventiva todos también con nosotros mismos podemos como estar alertas, atentos a escucharnos. Entonces, cuando ya empezamos a percibir que hay cierto malestar por abrume laboral, bueno, ahí hay que ahondar en nosotros mismos, más allá de lo que la empresa nos pueda ofrecer. La prevención sería ideal, pero Claro, convengamos que en tiempos especulativos, a veces sí, por un tema económico, no hacen este tipo de... Aunque en realidad es poco inteligente, ¿no? Porque si haces prevención, estás evitando un montón de futuros daños que después sí, quizás sí, la empresa lo tiene que solventar con una licencia por estrés laboral, claro, cuando en realidad la prevención lo evitaría. Pero claro. bueno, hay empresas que están más rígidas a poder... Claro, porque les cuesta ver toda esta mirada y reflexionar sobre, Sí, por ejemplo, también el cuidar también a las personas que trabajan, a los trabajadores con la parte de la ergonomía, porque si cuidamos la ergonomía de los trabajadores, eso no va no va a tener problemas a futuro con el tema de su columna, postura, estrés, claro, porque además cansancio, vos acabas de fatiga. decir algo que es muy importante en todo lo que tiene que ver con el estrés laboral. Es una de las causas de mayor ausentismo, ¿sí? Entonces, si la empresa pudiera, pudiera rever estas cuestiones, harían que, eh, bueno, que se favorezca un mejor clima de trabajo. Convengamos que el trabajo en sí mismo se analiza desde dos variables, ¿no? Lo sociotécnico. Entonces, en lo socio sería contemplar los factores más humanos, el clima de las personas, el trato de las autoridades, y en lo técnico sería como facilitar procesos, quizás minimizar tanta burocracia, pero a veces estas cuestiones, bueno, a veces estamos, sobre todo, a ver, hablábamos de poblaciones en riesgo, ¿no? Y los Sí, docentes son uno de los que están sumamente abrumados. El sector de salud, sobre sí. todo también el sector de salud pública, Los ¿sí? residentes sobre También, todo, porque yo escucho muchos residentes que están haciendo su especialidad, que la están pasando mal con este tema, que sufren mucho, que tienen una carga horaria, mucha carga horaria. Y eso mucha también carga tienen horaria. sí, Y completado de planillas y de estadísticas y de cosas que en realidad no ameritan al profesional. Otro sector que también está muy vapuleado y que se ha visto desde la crisis del 2001 acá en la Argentina, cuando fue tan fuerte, es el sector bancario. El sector bancario también es una de las principales poblaciones que piden licencias por estrés laboral. Así que sí, docentes bancarios y sector de salud son los más quizás aquejados, ¿no? Eh, claro, pero bueno, o sea, porque en realidad hay mucha carga emotiva en todo esto, ¿no? O sea, trabajar con niños, con las familias, con las autoridades, con las exigencias por los docentes. Los bancarios que también desde algún lugar son receptivos de toda la atención y preocupación de la gente y desde este, desde alguna faceta están como expuestos a escuchar toda aquella queja que tiene que ver con lo económico. Y bueno, la salud es obviamente ese ámbito donde se traduce la mayor vulnerabilidad del ser humano y se pide una respuesta inmediata y a veces hay recursos que están limitados por parte de
digamos, de los mecanismos de salud en sí mismos, y después que hay otras cuestiones que digamos, el profesional puede acompañar, pero muchas veces puede sentir impotencia de ver que esa persona está quejada por algo que no tiene una total solución. Entonces, estas variables son también bastante, bueno, influyentes en esta cuestión. Sí, por ejemplo, lo que veo que más les afectó al sistema de salud en general, porque no solamente hablamos todos los que trabajan, médicos, enfermeros, terapeutas, por ejemplo, muchos, las muertes de los pacientes que murieron de COVID, eso les afectó mucho también. No saber, y no Sí. tuvieron el apoyo necesario muchas veces las instituciones en dar este apoyo psicológico a estos profesionales. Sí, totalmente. En lo personal, yo trabajo en el área de salud pública, y la verdad es que se triplicaron a cuatriplicaron las consultas. Y además, este dato que vos decís que es totalmente significativo, era acompañar a las personas en procesos de duelo, o sea, duelos, pérdidas abruptas, o sea, enfermedad, malestar, gente que ha quedado con secuelas, Pérdida de compañeros incertidumbre. también, pérdida de colegas también en algunos casos. Sí, sí, claro, sí, también. O sea, un duelo generalizado muy fuerte, además del duelo en sí mismo que implicó la pandemia, que era, en principio era, no se puede, no se puede salir, no se puede abrazar, no se puede besar, no se puede, nada era, todo era no, digamos, y la causa era muy fuerte, ¿no? Porque era una cuestión de vida o muerte. Entonces eso, en realidad, nos expone a la vulnerabilidad mayor que tenemos las personas, a la angustia de muerte. Entonces, a partir de eso igual había que seguir trabajando, había que seguir poniendo el pecho a la situación, con el aumento de consultas en el área de salud. Los docentes tuvieron que reformular sus estrategias educativas en muy poco tiempo, con tecnologías que, además de que tuvieron que reinventarse rápidamente, no todos los alumnos también estaban en condiciones de recibirlo, porque no todo el mundo contaba con un celular, una computadora, una conectividad a internet. Así que bueno, sí. También poner un límite, a mí me difícil. pasó eso. Por ejemplo, el año pasado que tuve la oportunidad de trabajar con adultos, por suerte tuve una buena directora que ella también sabía poner los límites y nos ayudaba también con el tema de los grupos, de poner un horario, porque a veces me pasaba a los alumnos que me hablaban a las 12 de la noche o a las Sí, sí. 5 de la mañana mandándome mensaje, profe, tal actividad, y a mí me pasa que me cuesta eso de no contestar porque a veces te sentía como que ay, me daba cosita, ¿viste? De no contestarle una duda o algo. Y a veces, lamentablemente, sí, es ponerse también que uno también tiene vida más allá del trabajo, la vocación, por más que te apasiona, porque después te pasa que vos te quedás con eso, con ese tema laboral, y después a la hora de dormir te quedás con eso y no puedes descansar bien. Por eso tan importante esto de saber poner un límite con el tema del horario, con el tema si uno planifica dar las actividades y anticipar. Por ejemplo, nosotros como docentes tuvimos mucho en cuenta el tema del vínculo, como vos decís. Muchos alumnos no tenían esto de, con el tema de la conectividad de Wi-Fi, en algunos casos compartían un celular con alguno de su familia, o tenían, en algunos casos no tenían una notebook, entonces uno tenía que buscar la manera en que ir el aprendizaje de diferentes maneras. Total, totalmente, claro que es así. Sí, y sí, ni hablar de impresoras, ¿no? Que también eran otra de las cosas que a veces me comentaban. Pero, ¿sabés qué? Esto es importante, Cari, el tema de los límites, el poder trabajar con horarios, es importantísimo, porque a veces, hablando de creencias personales, sociales y familiares, el grado de compromiso se distorsiona, ¿no? Cuando uno, digamos, cree que, bueno, porque está comprometido con el amor a lo que uno hace, tiene que estar todo el tiempo en situación de disponibilidad. Y la verdad es que no, porque tampoco uno ayuda a la otra persona. Claro. Todo tiene un límite, todo tiene, además incluso el nivel de lucidez para poder responder óptimamente como profesional, como docente, como trabajador en general, está, o sea, digamos, tenemos un nivel de energía vital que vamos desarrollando en el día y va decayendo llegada la noche. Entonces, poder poner esos límites es fundamental. Y cuidar, Tiene que sí, ver con el, sí, tiene cuidar que ver nuestra con el salud mental. autocuidado.
El Eso es básico. autocuidado además se cuida la relación, porque se establece una pauta de respeto. Entonces, desde algún lugar, todos nos sentimos cuidados cuando tienen que ver con esos límites, sobre todo los horarios. Esto porque además en pandemia era como que inicialmente, digamos, justamente cuando todavía no estaba todo muy organizado, la gente tenía mucha como alteraciones del sueño, entonces había como que cualquier día era cualquier día, cualquier hora era cualquier hora. Entonces, para volver a cierto orden hay que establecer eso, el límite. Bueno, que digamos en psicología le hablamos, lo denominamos encuadre, ¿no? Y forma parte de lo saludable y de lo productivo de nuestra tarea. Y se puede armar equipo. Me parece que en ese lugar está bueno las pautas, establecer pautas. ¿Y qué tratamiento nos puede decir? Porque ya nos falta poco para cerrar el programa. ¿Y qué consejos nos puedes dar sobre eso? Bueno, un poco lo que mencionaba al principio es el poder hacer pequeños cortes que sean significativos para no caer en el automatismo, ¿sí? O sea, en la cosa robótica de estar respondiendo, porque la realidad es que en todo trabajo siempre la consigna es una resolución de problemas. O sea, siempre el trabajo, digamos, o sea, cualquier situación laboral implica tiempo y energía para resolver problemas, variados, diversos, o formar parte de un engranaje para lograr el resultado de ese problema, ¿no? O la solución o la respuesta. Entonces, poder sentir que esto va a ser inagotable, porque la realidad es que justamente en buena hora, para quienes tienen trabajo, los problemas, los desafíos, las consignas van a estar siempre. Entonces, dosificar, priorizar, distinguir qué es lo urgente, qué es lo importante, trabajar los límites entre lo personal y lo laboral, Tener momentos de ocio, qué moverse importante, ¿no? Esto, ¿no? Porque totalmente. muchas veces al cansancio nos gana a veces el cansancio, la fatiga, y está bueno que los fines de semana o tener momentos, como vos decís, más allá de la rutina laboral, tener momentos donde uno pueda salir con el contacto con la naturaleza. Hoy, por ejemplo, leía sobre que hay un ejercicio que se llama Grow Deep, ¿lo escuchaste una vez? Grow Sitting, Sí, que es, el anclaje. sí, que es caminar por la naturaleza y eso relaja, o apoyar los pies sobre el pasto o sobre el sol y eso ayuda también, relaja y baja la ansiedad. Los orientales a eso le llamaban baño de bosque. Está Sí, buenísimo, baño sí, de sí. En bosque. Japón se dice eso Está también, que buenísimo. hay mucho. Sí, que tanto tener contacto con la Sí. naturaleza nos relaja bastante. Por supuesto, para el que puede también desarrollar digamos, actividades que tengan que ver con la meditación, con visualizaciones, con el Mindfulness. mindfulness, con digamos, esta posibilidad de volver a uno, al cuerpo, a estar en eje, a concentrarse en uno mismo y en poner desde algún lugar en pausa, no se van a ir al 100%, esto es importante destacar, no se van al 100% las preocupaciones, pero en la medida que uno puede trabajar, como decís vos, en lo ocioso, en lo recreativo, en el arte, o en todo aquello que pueda generar como esa suerte de sublimación, le decimos los psicólogos, a esta actividad de poder como desde algún lugar la atención que acumulamos, canalizarla desde un lugar óptimo, aceptable, saludable para uno e incluso también con aceptación social. La Entonces, musicoterapia bueno, también tan importante, porque ahora por es suerte se está genial. teniendo mucho en cuenta las empresas. La vez pasada veía un video de una de las profesionales que está en este programa, hablaba sobre ese tema tan importante, la música. Y también estoy Sí, viendo muchos cirujanos también que operan con la música, también no solamente en sí. diferentes contextos, cómo nos ayuda también. Por ejemplo, en mi trabajo también tenemos momentos de clase de música donde podemos estar bailando con los chicos y cómo nos ayuda también. No, es genial, la música te conecta con los sentidos y desde algún lugar te abduce de esa realidad
problemática. Y esto que decías de los cirujanos me recuerda a una anécdota que hizo que también se le diera mucha importancia a poder incorporar los médicos estas rutinas de mindfulness y de atención plena, que era un médico alemán que tenía pacientes con hipertensión bastante desregulados, entonces previo a las intervenciones, hizo como, digamos, una suerte de grupo de población de prueba, los hizo meditar, los hizo visualizar, y notó que incluso, aún con la anestesia en el momento de la cirugía, tenían mejor respuesta, tenían mejor evolución. Bueno, así que incluso en los libros ahora actuales de medicina se incorpora como recomendación para todo lo que es el tratamiento, bueno, integral, pero supongo en el tema de lo hipertensivo se le pone mucho énfasis a eso por las pruebas que se han obtenido. Sí. Sí. Bueno, es el estar conectado con uno, yo creo que es eso, ¿no? O sea, pensar en uno sobre todo. Mimarse uno, tomarse un tiempo y pensar en uno y olvidarse un poco de toda la rutina, desconectarse más que nada sería. Desconectarse también, sí, yo creo, de las redes sociales, de la parte de la tecnología que a veces nos cuesta también. Tomarnos un tiempo para mimarse uno mismo. Sí, en relación a esto que decís, Cari, está bueno asociar el síndrome de burnout justamente con el concepto que yo prefiero usar para autoestima. A mí me gusta la síntesis de autoestima como esa capacidad de sentirse valioso, de premiarse y de darse permisos. Entonces, en la medida que uno puede trabajar su autoestima, sentirse valioso no es ni mejor ni peor que el que está al lado, es respecto a uno mismo, y en tal caso ser la mejor versión de uno mismo. Y claro, premiarse y darse permisos tiene que ver con esto, con oxigenar y con no tener culpa por el disfrute, porque es una de las cosas que también a veces como sociedad compramos, ¿no? Como que, claro, bueno, bajo la creencia de que si sos comprometido y laburante, no, el disfrute queda para otros. No, la realidad, claro, es que una persona que puede disfrutar puede rendir mucho mejor en el trabajo. Claro, por eso les recordamos también que si quieren pueden ver los videos de Pilar Sordo, que es una psicóloga que a mí me re gusta, que es chilena, que ella habla, permitirse también esto de descansar. Y no está mal un día tomarse un día libre también, permitirse eso, como ella dice. Totalmente. Sí, bueno, sobre esto yo, al trabajar mucho con trastornos de ansiedad, justamente también convoco a la gente a que si quieren poder ver los vivos de Instagram, están ahí cierto material con determinados ejercicios también, incluso que son sugerentes para poder descomprimir esta tensión actual en la que estamos viviendo, sumado a las historias personales que cada uno tiene. ¿No? Sí. Sí. Bueno, nos tenemos que despedir, te agradezco, la verdad que me encanta hablar con vos y todos los aportes que nos das. La verdad que es interesante, se nota toda tu experiencia. Gracias, Cari, también es un placer hablar con vos. Sí. El entusiasmo, la energía, la fuerza que le pones es contagiosa. Vos sabés que existen las neuronas espejo y las emociones se contagian, y vos transmitís motivación. Vos también. Así que gracias, un honor haber estado aquí. Gracias. Y bueno, nos tenemos que despedir de esto, de este programa, así que nos vemos el próximo jueves en el programa de empoderamiento educativo. Así que, y les agradecemos al programa RBP TV Digital y a la Fundación Ebaúl de Pinocho de Ecuador. Bueno, chao, saludos. Adiós, gracias.